posibilidades que tienen los negocios hoy en día utilizando plataformas que son ya masivas, ¿no? Ya no son medios alternos como les decían en algún momento. Creo que ha cambiado la forma como funcionan los negocios, de hecho ha cambiado los modelos de negocio, ¿no? Entonces creo que permite hoy, digamos, que explorar posibilidades que hace años era un sueño. Por ejemplo, no sé, empresas chicas y medianas que pueden darle batallas a empresas muy grandes a nivel de escala, pero que no necesariamente aprovechan de la manera más óptima los medios digitales. Hay muchos casos donde ya eso se está viendo, ¿no? Digamos que las posibilidades que tienen los negocios hoy a nivel de competitividad y de sofisticación de sus canales de ventas o de distribución son increíbles, ¿no? Estamos viviendo una época espectacular. Empezando, digamos, que en la dimensión del Perú como país, prácticamente estamos en un negocio que todavía no tiene la escala que debería de tener. Si hoy vemos cuántos peruanos están conectados, más de una tercera parte de peruanos conectados, tenemos casi 20 millones de personas que no están conectadas, y las posibilidades son también muy amplias todavía a nivel de crecimiento, ¿no? Hay algunas barreras y algunos temas que se tienen que trabajar todavía, pero digamos que las tendencias de otros países que son similares a la estructura que tiene el Perú, inclusive a nivel de rangos de edad, etcétera, hacen pensar que lo que se viene es una explosión, digamos, del negocio a través de medios digitales, ¿no? Pero dicho eso, mirando a otros mercados, que es lo que hacen, lo que deberíamos de hacer mucho para ver esas tendencias cuando finalmente aterrizan en el Perú. En Estados Unidos estamos hablando de mercados de billones de dólares y en el Perú estamos hablando de, digamos, que una dinámica que no es real, digamos, desde una perspectiva, ¿no? Todavía el nivel de transaccionalidad es bajo comparado con lo que deberíamos de ya hacer y lo que deberíamos ya de tener asignado a ese canal digital, ¿no? O sea, los mismos Ripley, Saga, los grandes retailers, Wong, no sé si digamos que has experimentado lo que es pedir, digamos, tu compra por internet, y otras plataformas como, no sé si vemos pues los estándares, ¿no? A Amazon, los iStores, etcétera, tienen una dinámica que en el Perú todavía no sucede, ¿no? Entonces eso lo que nos dice es, primero, que hay muchas oportunidades, segundo, que lo que está por venir todavía es gigante, ¿no? Inclusive la dimensión es difícil proyectarla, pero es un hecho que eso va a suceder, ¿no? Bueno, a ver, nuestra experiencia justamente ha sido tratar de no diferenciarlos, sino tratar de que jueguen en conjunto, ¿no? Pero sí tienen obviamente diferencias muy marcadas, ¿no? Digamos que la publicidad tradicional tiene unas barreras, por decirlo de alguna manera, mandatorias ya por los medios en los que se soporta. Digamos que la televisión tiene que contar una historia en un comercial de 30 segundos, de 45, de 1 minuto, si es que tienes una campaña muy fuera de lo común, pero digamos que el canvas que tienes para poder jugar o inventar o crear nuevas dinámicas es también ya muy compacto, ¿no? Lo que sucede ahora es cómo le damos un rol distinto a esos espacios y a esos formatos, ¿no? Para que esa experiencia, digamos, que fluya o te redirija hacia un medio como es internet, donde no necesariamente pues tienes que hacer un video de 35 segundos ni de 40, puedes hacer inclusive un corto, una película, digamos que no tiene muchas fronteras, ¿no?
Y en términos de lo que para las marcas es importante hoy, que es tocar fibras, emocionar, sí todavía, digamos, hay la posibilidad de hacerlo a través de formatos tradicionales. O sea, inclusive ha habido un reconocimiento a Ricardo, que es uno de los directores de la agencia, junto a Alberto, por ser, fue reconocido como el mejor director de Latinoamérica por un comercial que también tiene, digamos, que un formato encapsulado, ¿no? Y contó una historia muy bien, emocionalmente muy bien dirigida, muy bien pensada, etcétera, y la pudieron encajar en un formato, digamos, tradicional, ¿no? Ahora, o sea, dicho eso, no es que no haya nuevas formas de aprovechar la publicidad tradicional, pero digamos que todos los medios digitales te dan esa posibilidad de amplificar el mensaje, tratar de generar experiencias distintas, ¿no? Lograr magnificar un poco una campaña que, si nos vamos pues unos años atrás, prácticamente se quedaba en un comercial de televisión, radio y prensa, medios impresos, versus que ahora eso podría de alguna manera vivir, qué sé yo, 3 meses, 6 meses, un año, ¿por qué no? Siempre que se busque, obviamente, la forma de enganchar a la gente y generarles una conexión pues relevante con lo que se esté dando en el medio digital. Entonces, tienen, digamos que, dos dinámicas muy marcadas, muy distintas, pero la realidad es que funcionan mucho mejor cuando están abrazadas, cuando están pensadas de manera así muy cercana desde el inicio, ¿no? Y de hecho, en digital el usuario tiene un protagonismo importantísimo, ¿no? Se puede volver tu mejor aliado, puede ser el amante de la marca, o puede ser, digamos, que una gran piedra en el zapato. Y ahora último hemos visto inclusive cómo justamente esos usuarios pueden desencadenar un gran problema o de relaciones públicas o comercial o de negocios, pueden hasta cerrar una cadena de pizzerías, ¿no? Digamos que eso antes era muy difícil, ¿no? Era un proceso de retroalimentación, como tú bien dices, larguísimo, ¿no? Yo mandaba pues una comunicación escrita o enviaba o me quejaba con alguna entidad del Estado, regulador, etc. Hoy esa conversación sucede en tiempo real, es muy cruda, hay que estar preparados para eso y hay, digamos que ya herramientas, formas, procesos, códigos de cómo lograr que eso juegue a favor de las empresas y de los negocios, ¿no? La empresa que no lo vea, digamos, de manera seria y ya como un frente crítico para el negocio, lamentablemente va a sufrir unas consecuencias que podrían ser catastróficas, como lo que estamos viendo ahora en estos días. Sí, o sea, yo creo que hay un crecimiento que está marcado, ¿no? Yo participo de la junta directiva del IAB, que es este gremio que se ha creado hace muchos años con la intención de, digamos, que llevar adelante iniciativas que hagan crecer la industria de la publicidad y el marketing digital desde todos los ángulos, ¿no? Y lo que vemos ahí es un crecimiento año a año de 2 cifras, como no crece ninguna industria en el Perú, digamos que tanto a nivel de inversión como de los reconocimientos que da, digamos, que la industria, a qué casos se premian, y todo indica que cada vez son más los consumidores que participan de estas conversaciones, digamos, que a través de medios sociales, etcétera, o que de alguna manera alimentan una industria que está en sanísimo crecimiento, ¿no? Entonces yo sí diría que también por digamos, que particularidades de quiénes somos y cómo somos, ¿no? El gran, digamos, que el gran valor alrededor de las redes sociales es que nosotros somos seres sociales desde que nacimos, ¿no?
Entonces esto lo único que ha abierto es una puerta para manifestar y llevar adelante dinámicas que antes solamente soñaba, ¿no? Pero inclusive también se ha exagerado un poco, ¿no? Ahora compartimos contenido que nunca lo hubiéramos hecho, digamos, en el mundo físico, ¿no? Se dan unas dinámicas donde las personas tienen 1, 2, 3, hasta 4 personalidades, ¿no? Digamos que se escudan un poco del anonimato de lo digital y pueden explotar un poco creativamente, ¿no? Entonces creo que hay muchos indicadores que lo que dicen es que esto camina muy bien, ¿no? Sin embargo, dicho eso, eso no quiere decir que que las plataformas o los medios que hoy son líderes siempre lo vayan a hacer, ¿no? Y vemos casos muy conocidos, donde por ejemplo, no sé, podemos hablar de que en algún momento el gran buscador no era Google, eran otros, ¿no? Y en ese momento era líder indiscutible, llegó este nuevo monstruo y ahora es el gran buscador del mundo, o existe la gran red social del mundo, ¿no? Pero inclusive dentro de esas dinámicas hay indicadores que dicen que públicos jóvenes empiezan a tener menor, digamos que, cercanía a un medio como Facebook, donde antes era un medio muy de jóvenes y donde ahora posiblemente también me encuentro a mi mamá o a mis tíos o hasta a mi abuela. Entonces eso ya no necesariamente es tan sexy como antes, ¿no? Y eso sí ha generado una caída considerable en los nuevos ingresantes a esa red social, pero eso es por dar un ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando es que sí hay una dinámica muy grande alrededor de los usuarios y eso posiblemente va a seguir en crecimiento, pero no necesariamente en los sitios, en los espacios o las dinámicas que se están dando hoy, ¿no? Muy posible van a surgir nuevas y hay que estar muy receptivos a eso para mantenernos ahí cerca, ¿no? Bueno, a estas alturas todavía son muchos los errores, ¿no? Digamos que estamos, y nos incluyo, estamos en un laboratorio. Nosotros tratamos obviamente de que todo lo que se haga tenga una consecuencia positiva para los negocios, pero digamos que hay algunos negocios que todavía, como hablábamos en un principio, no necesariamente ven esto de manera muy seria, ¿no? Digamos que ven esto como una dinámica lúdica, juguetona para mis consumidores, pero no necesariamente que va a mover agujas de negocio, ¿no? Y eso es un error, desde ahí empiezan los errores, ¿no? Digamos que Internet puede ser tu gran aliado o puede ser tu gran fuente de dolores de cabeza. Entonces es importante inicialmente, cuando uno está abriendo la mirada hacia temas digitales, empezar por definir para qué yo quiero hacer esto, ¿no? Digamos que los objetivos son claves ahí, ¿no? Y decir qué tipo de agujas voy a mover en mi negocio con algunos roles asignados a propiedades y a espacios que hay en Internet. Dicho eso, hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, pero hay otras que, digamos, que están subdimensionando lo que puede darles Internet y por ende posiblemente empiezan los temas de frustración al no estar bien diseñado esa primera incursión en digital. Finalmente se acaba ese proceso inicial, hacen un recuento y analizan lo que les costó a nivel general, ¿no? De dolores de cabeza, de inversión, de esfuerzo, de recursos, etc. Y potencialmente no ven pues algo tan impactante como otras empresas que sí lo ven de una manera más seria, ¿no? Entonces creo que ahí es mixto lo que se ve ahora. Grandes errores, por ejemplo, es, digamos, que no entender la magnitud de lo que es abrir, digamos, que un espacio social para que la marca converse con un consumidor y no tener adecuadamente instalados los procesos, por ejemplo, para manejar una crisis, un protocolo para manejar esa crisis, no darse cuenta de qué es una crisis, ¿no? Si es digamos que es un detalle o es una crisis
digamos que muy manejable, que no vale ni siquiera la pena tocarlo o comentarlo, o sí darse cuenta de que es una crisis y que hay que reaccionar como negocio, comunicacionalmente y con toda, digamos que con toda la fuerza que podamos, ¿no? Entonces, creo que hay cosas de las que nos vamos, estos casos que van saliendo, van enseñando. El que no aprenda eso, digamos que está, como hay un video por ahí que dice officially dead, ¿no? Porque estamos en una industria en la que tenemos que continuamente estar al día y al tanto de lo que está pasando, si no, posiblemente la próxima semana ese error lo cometamos nosotros, ¿no? Entonces, hay mucho, ¿no? Digamos que la lista es larga de cosas que no se deberían de hacer. Podríamos quedarnos acá hablando horas al respecto. Yo diría que una de las principales es asesorarse bien, que los equipos no sean equipos muy juniors, ¿no? Que potencialmente pueden cometer errores porque no tienen la experiencia de equipos que ya han pasado, digamos, años por este tipo de exigencia. Hay algunos community managers que también no necesariamente son digamos que la mejor carta de presentación para una comunidad que está interesada en una marca, donde no necesariamente también digamos que tienen el criterio para manejar adecuadamente una comunidad, y ahí empiezan los cortocircuitos y esas cosas desencadenan mal, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho, digamos que no necesariamente nos tomaremos todo el tiempo en decirlo, pero sí hay muchas cosas muchas se están haciendo bien, hay otras muchas que hay que ponerle el ojo, ¿no? Para no patinar. Bueno, para sorpresa, nosotros en los años que llevamos en este negocio prácticamente hemos recurrido a todas las especialidades y profesiones. Originalmente los community managers tenían por ejemplo, para dar un ejemplo, tenían un componente muy de periodismo, ¿no? O digamos, investigativos, digamos que pudieran redactar de manera muy elegante, ¿no? Muy fina, etcétera, ¿no? Hoy eso cambia hacia community managers que tienen un componente creativo, en algunos casos, que estén más asociados, digamos, que al rubro o la experiencia que se quiere generar. Hay algunos casos concretos por ahí. Sin embargo, para ser creativo también podría ser un psicólogo, ¿no? Para poder manejar un poco qué tipo de interacción puede tener la marca con esta comunidad. Ese fue el caso de Bembos, por ejemplo, ¿no? Que resaltó y tuvo muy buenos resultados. Nosotros hemos usado antropólogos, hemos usado de hecho periodistas, cuando digo usado, los hemos convocado a campañas para que nutran esa campaña de un punto de vista no necesariamente solo de publicidad y de marketing, sino de, digamos que desde sus perspectivas, cómo ven lo que estamos haciendo y si les parece que es adecuado, saludable, etc. Entonces, como dices, esta industria está evolucionando mucho, digamos que ahora lo que se buscan son recursos que tengan cierto grado de experiencia, pero no necesariamente desde una perspectiva de cuál es su formación, ¿no? Una de las cosas que nosotros buscamos también como grupo, como agencia, es que logremos interesar a chicos o a profesionales que tengan digamos que capacidades complementarias, o no solamente un tipo de trasfondo o de background, sino potencialmente aquí, digamos que en algún momento contratamos a una chica para el área de manejo de marcas, pero que venía de vender pasajes en una agencia de viajes, ¿no? Digamos que eso le dio una capacidad de manejo y de manejar situaciones y de tener cintura con los clientes, que aquí ha resultado muy bien y lo aprovechamos muy bien, ¿no? Otro es que, por ejemplo, alguien que estaba en un call center, ¿no? Trabajando todo el día de cuello y corbata, pero que le apasionaban los temas creativos y digamos que ese ángulo dio un giro completo a su carrera, se fue a estudiar fuera, terminó en Buenos Aires un curso con gente muy capacitada, digamos que
una de las mejores escuelas creativas de Buenos Aires, regresó al Perú y nosotros lo jalamos al toque porque nos pareció un recurso interesante. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente hay digamos que una sola fuente de inspiración para que esta persona puedan integrarse a equipos digitales. Lo que sí es obviamente algunas especializaciones que hoy en día son más conocidas, ¿no? Como por ejemplo antes hablar de experiencia de usuario, usabilidad o user experience. Hoy son cursos y digamos que diplomados que se estudian con ese foco, ¿no? Son muy láser. Entonces ya podemos encontrar, digamos que profesionales con capacidades muy marcadas. Sin embargo, lo que nos gusta es un poco la multi o la pluralidad digamos que de destrezas, ¿no? Eso es lo que hace digamos que en el equipo digital tenemos gente que diseña, anima y programa, gente que redacta y diseña, chicos que inclusive están en cuentas pero también diseñan. Entonces eso te da, digamos que un punto de vista distinto, no tan rígido, entiendes un poco mejor el trabajo de tus partners, digamos, en el equipo. Entonces eso funciona muy bien, ¿no? Creo que el mercado está reaccionando como debería. Digamos que ahora las marcas y las empresas sí tienen, digamos, un foco distinto para temas digitales o cómo ven lo digital. De hecho hay muchas empresas, la banca es una que se ha reforzado mucho y ya tiene equipos internamente dentro de sus instituciones con perfiles netamente digitales. Eso es, digamos que mucho decir, es como si tuvieran internamente también perfiles con capacidades de publicidad o de relaciones públicas, ¿no? Que son, digamos que dinámicas importantes para los negocios, ¿no? Que ya tengan equipos dedicados a temas digitales es un indicador importante, ¿no? Y así los tienen, digamos que en la industria de la banca, de los seguros, de productos de consumo. Hay equipos digitales ya dentro de las empresas y eso es muy bueno, ¿no? Por el otro lado, las agencias y el crecimiento de las agencias es un termómetro de que, digamos que los presupuestos fluyen ahora de mejor manera. Ya no es tan difícil potencialmente convencer a una marca de que digamos que la dinámica digital le puede mover, ¿no? Indicadores de negocios, y eso lo que trae es un saludable crecimiento de la industria, ¿no? Dicho eso, también hay una saturación posiblemente de oferta, está muy granulado. Y justamente ahí diferenciarse es lo que es clave, porque si no, pues, digamos, te vuelves una agencia más y eso no se puede permitir, ¿no? Digamos que hay que hacer todo lo posible porque resalte por lo menos el punto de vista que tiene la agencia sobre todos estos servicios y productos, ¿no? Digamos que la creación del área digital en Fahrenheit sucede hacia octubre del 2013, en una coyuntura en que el BBVA nos dio la confianza de consolidar, digamos que todo el servicio que se le daba a nivel ATL y BTL, consolidarlo con toda la dimensión digital y, digamos que trabajarlo puntualmente desde Fahrenheit. Entonces esa fue la gasolina inicial para montar un equipo. En ese entonces era de aproximadamente unas 12-13 personas, ¿no? 12 personas. Y con eso empezamos, digamos, una dinámica integrada, de comunicación integrada, ¿no? Todo el equipo de Fahrenheit DDB, que es, digamos, que lleva años en el mercado, está validado, han ganado todos los premios. Y el paso siguiente, digamos, que de la agencia era lograr desarrollar un músculo digital que le pudiera permitir, digamos, que ofrecer esa comunicación integrada que hoy es más
potente, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de que, digamos, que no necesariamente ATL y BTL por un lado y digital por el otro, sino cuando se juntan esos dos mundos es que lo que sale es muy interesante, ¿no? Entonces empezamos así y luego de ese esfuerzo inicial, digamos que ya por cascada empezaron a suceder otras cosas al verse un poco el trabajo que estábamos haciendo para el banco, para el BBVA. Otras marcas se interesaron, nos invitaron a algunos procesos de competencia, digamos, ¿no? Fuimos, presentamos nuestro punto de vista, les gustó y finalmente se fueron integrando, ¿no? Hoy tenemos una cartera de alrededor de 7 u 8 clientes. Tampoco no es que queremos ser como algunas agencias que tienen un modelo distinto, donde son 200 empleados. Nosotros no aspiramos a eso. Lo que queremos es trabajar orgánicamente primero a través de los clientes que tiene Fahrenheit y movernos, digamos, que a una escala que no necesariamente es de una agencia gigante, sino, digamos, que no necesariamente una boutique, pero sí, digamos, que donde podamos mantener el control del producto y del servicio que damos. Entonces, dicho eso, el año pasado, creo que te lo comentaba, hemos tenido algunos primeros reconocimientos por el primer año de vida. Digamos que los resultados han sido espectaculares, no nos esperábamos que tuviéramos ese tipo de reconocimientos tan rápido. Es muy difícil lograrlo porque digamos que la competencia es complicada. En la competencia hay empresas y agencias que llevan años en esto, y entonces, si bien nosotros somos una agencia nueva, todavía chica a nivel de la proporción que tenemos o la escala que tenemos, pero hay muchas capacidades y hay experiencia. Digamos que yo llevo también en esto hace varios años, entonces por más que tenemos un año y medio ya de creados, pero sí hay, digamos, la experiencia detrás como para poder dirigir a un equipo que es muy capaz y es muy capo. Digamos que todo lo que hacemos, digamos, se debe a que ellos tienen muchas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hemos hecho en este tiempo? Algunas cosas muy conocidas que lograron calar, por ejemplo, para Plaza Points hicimos una campaña que se llamaba El Anti-Hit. Miramos un video con Julio Andrade, que lo que buscaba era también generar cierto grado de viralidad. El proyecto estaba diseñado para que en aproximadamente 2 semanas que ese anti-hit lograra generar pues todo este buzz, ¿no? Y que la gente hablara de eso. Tuvimos que adelantarlo porque a los 2 días ya nos estaban incendiando, y estaban incendiando a Julio también con esta canción de Te la lleva fácil, ¿no? Entonces, digamos que esa campaña nos enseñó mucho, y creo que es un buen ejemplo de una mezcla también de equipos multidisciplinarios que pudieron pensar en una salida muy estratégica para un negocio que necesitaba unos indicadores de inscripción muy fuertes a nivel nacional, y era una empresa prácticamente desconocida, ¿no? Después de esta campaña, digamos que todos esos indicadores se sobrepasaron y ya tienes un negocio o una marca algo conocida, ¿no? Obviamente eso se tiene que mantener hacia adelante, pero funcionó muy bien. Eso fue uno de los reconocimientos que tuvimos finales del año pasado con los premios del IAB. Otra cosa que hicimos, lo que venimos haciendo, que funciona muy bien, es todas las comunicaciones integradas que hacemos con el BBVA. El año pasado posiblemente la campaña que más resonó es la de Cuando pienses en volver, con Pedro Suárez Vértiz. Eso empezó en una campaña de 3 meses muy puntual. Era un esfuerzo de actualización de datos para la base de datos que tenía el banco. Se actualizaron más de 1 millón y pico de contactos, de campos, ¿no? Y eso generó que en la segunda mitad del año esa campaña continuara, ¿no? Que esa campaña tuvo un lapso de vida de aproximadamente unos 7 meses, donde hubo mucho contenido, donde hubo activaciones digitales con Easy Taxi, por ejemplo, donde eso generaba contenido y se compartía con la gente.
y eso culmina en un evento nunca también antes visto en una campaña, que acabara una campaña de 6 meses en un concierto con más de 30.000 personas en el Estadio Nacional en una noche apoteósica, ¿no? Entonces digamos que eso también es una muestra de una mezcla de cosas, ¿no? Porque ahí hubo comercial de televisión, ahí hubo comercial de radio, ahí hubo menciones en radio, avisos en prensa, avisos en revistas, hubo una campaña digital, digamos que potente, soportando toda esta conversación durante todos esos meses, redes sociales muy activadas, contenido que entraba y salía, grupos, amigos, personas comentando, haciendo la campaña suya. Digamos que como modelo de campaña fue bien ambicioso, finalmente lo logramos y dio unos resultados muy buenos, movió las agujas muy bien en el banco, ¿no? Y bueno, hacemos cosas también similares con Nike, por ejemplo, donde en sus momentos importantes del año nos llaman para proponerles dinámicas digitales que, digamos, que también generen cierto grado de conversación. Digamos que para nosotros es un gusto trabajar con las marcas que estamos trabajando. Ahora estamos trabajando también con la Clínica Delgado, el grupo Oncosalud, AUNA. Estamos haciendo ahí un acercamiento con varias otras empresas. Hemos trabajado con Pluspetrol también, una dinámica digital muy bonita, muy elegante, que se llamaba Con Energía Todo Se Puede. Entonces digamos que hay mucho por hacer. Nosotros tenemos todas las ganas, estamos recién empezando, somos una agencia que tiene 1 año y medio, entonces digamos cuando otras agencias ya están maduras, nosotros estamos en plena juventud creciendo, entonces este año debería ser un año importante para la agencia.